Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y en esta noche yo quiero hablar, quiero ministrar acerca de la justicia de Dios. Pero antes vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo y las ofrendas, Señor. Padre, te adoramos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está aquí, que ha elegido este tiempo, Señor, para venir a adorarte, para venir a estar en tu presencia. Señor amado, bendecimos su vida de una manera poderosa. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a los que ofrendaron, a los que dan para ti, Señor, con gozo, con alegría, de una manera desprendida, Señor. Padre, que usted extienda la cortina de su casa, que haya abundancia en su mesa, que todo lo que toquen, Señor, sea prosperado y bendecido. Señor amado, mire la palabra que vamos a ministrar en esta hora. Que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras vidas. Que seamos edificados, Señor, por medio de esta palabra. Que podamos entender, Señor, cuál es nuestra posición a la que tú nos has llamado. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú te vayas conmigo al libro de Romanos, en su capítulo 3. El libro de Romanos, capítulo 3. Gloria a Jesús. Capítulo 2. Capítulo 2. Sí, capítulo 2. Comenzamos en el 9. Y no es 2, sigue siendo 3. Perdón, excúseme, sigue siendo 3. Comenzamos en el 9. Sí, Señor. Y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y subraye bien ese versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe en Jesús. Así que ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. 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 Gloria al nombre de Dios. El tema de la justicia divina es un tema transversal en lo que es nuestra fe, en lo que es nuestra creencia como cristiano, como hijo de Dios. Pues por mucho tiempo esto era algo que se discutía, que se hablaba en la iglesia, y esto inclusive fue parte de lo que provocó la tal revolución de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque ellos, los sacerdotes, creían que había que pagar para el perdón de los pecados, que la gente según pagaba, si tú pagabas mucho, tú eras más perdonado, si tú pagabas poco. Entonces imagínense, entonces parece que Martín Lutero se encontró con esta palabra, y ahora me trae a la memoria que yo fui a un funeral una vez de una tía, que una tía mía se le murió un hijo. Y entonces cuando comenzó la misa, ella cada rato se paraba e iba donde paraba la misa, iba donde el sacerdote y le secreteaba algo, y volvía y se sentaba. Y el sacerdote seguía y volvía la vieja y se paraba y iba otra vez donde el sacerdote. Una batalla tenía el sacerdote con ella, porque parece que ella decía que ella había pagado por una misa de cuerpo presente, y él estaba haciendo una más sencillita, sabe, más. Y entonces, como ella sabe bien su asunto, y ella misma era la que estaba cantando su misa y todas sus cosas, ella estaba guapa, ella quería que le hicieran la cosa bien hecha, porque ella había pagado para eso. Pero esto no se trata de pagar ni de no pagar. Aquí está diciendo que la justicia de Dios, la que nos ha alcanzado a nosotros, es por la fe en Jesucristo. Pero antes que esto, está describiendo la condición del hombre antes de. ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser justificados por Cristo? Antes que Cristo llegara a nuestras vidas, ¿cuál era la condición del hombre? Entonces, Romano, el apóstol Pablo está diciendo aquí en la palabra de Dios que no había justo ni uno. Todo el mundo se había descarriado, todo el mundo andaba por su cuenta, haciendo lo que le parecía. Y es que los pensamientos del hombre son de continuamente al mal. El hombre por sí solo no puede producir nada bueno, no puede hacer nada bien, porque en su naturaleza caída el hombre no puede hacer lo bueno. Lo que quiere decir que el hombre estaba condenado al pecado, estaba condenado a la muerte, estaba condenado, estaba fuera de Dios y de los propósitos de Dios. Así que el único justo, el único bueno es Dios. Es Dios y sigue siendo Dios. El único bueno, porque es parte de su carácter divino, es parte de su naturaleza divina. Y dice que Cristo, por la obediencia, justo también. Amén. Pero a nosotros la justicia tuvo que sernos imputada, tuvo que dársenos la justicia de Dios para que nosotros la pudiéramos recibir. Amén. Dice que antes, en el Antiguo Testamento, ellos eran justificados de su pecado a través de los sacrificios de animales, poniendo la mano en la cabeza del macho cabrío, que se fuera por allá para espiar, y pongan atención, espiar los pecados de la gente, porque dice que Dios
exigía derramar sangre para poder satisfacer su demanda de justificación. Ahora bien, toda la ley, todos estos sacrificios de animales, nada produjo en la vida de los hombres, porque a pesar de que ellos hacían esos sacrificios y momentáneamente eran perdonados o justificados, al momento seguían pecando, porque no habían cambiado su naturaleza, no habían sido transformados por el poder redentor de Cristo. Amén. Y el hombre seguía cometiendo pecado, sacrificio tras sacrificio, y la misma situación. La ley entonces solamente sirvió para señalar el pecado, para enseñarle al hombre que estaba mal. Por eso Jesús comienza a anunciarle desde el Antiguo Testamento de que le iba a mandar al Cordero de Dios, que le iba a mandar, que haría un nuevo pacto con el hombre y que mandaría al Hijo de Dios para que éste muriera en la cruz del Calvario para justificar nuestro pecado. Entonces, cuando hablamos de justicia, la palabra justicia dice que es el acto de hacer lo correcto, es el acto de perfecto. Cuando decimos que una persona, que Dios es justo, que hablamos de justicia, hablamos de hacer lo correcto, hablamos de practicar lo bueno. Y aquí la justicia nosotros tenemos que verla como en un sentido más amplio. Tenemos que verla como que fuimos restaurados a nuestra antigua posición en Dios. Es un estado legal, es un estado posicional al que Dios nos ha traído a nosotros de regreso cuando nos hace justo y nos justifica. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el justo murió por los injustos. Lo que quiere decir que justo es sinónimo de perfecto, es sinónimo de hacer lo bueno, de andar en el carácter y en la naturaleza correcta. Tenemos que entender que si nosotros hemos sido justificados por Cristo con ese sacrificio de derramar su sangre, el Cordero perfecto, es para que nosotros andemos como justo. Es una posición legal en la que nosotros estamos ahora en Cristo, porque dice la palabra de Dios. ¿Por qué legal? Porque el acta de los decretos que no era contraria a Cristo la anuló. Y lo que quiere decir que legalmente tú has sido colocado en tu posición de justo. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú eres un redimido por la sangre de Cristo. Pero tú eres un perdonado de tu pecado. Pero también tú eres un justificado. Lo que quiere decir que ya nadie te puede señalar. Ya nadie te puede acusar. Porque Cristo te justificó y te perdonó. Amén. Amén. Entonces, la condición del hombre sin Dios, ¿cómo era? Dice que estaba destituido de la gloria de Dios. Estaba, había perdido el derecho de ejercer su gobierno, con entendimiento limitado, incapacidad de demandar derecho de justo. Dice que era inútil, incapacidad para hacer lo bueno. El hombre no, porque como le decía, el hombre sin Dios no tiene capacidad para hacer lo bueno. Entonces estaba destituido de la gloria de Dios, dijo la palabra que leímos. Estaba destituido de la gloria de Dios. Cuando nosotros somos justificados, dice, estamos
restablecido para volver a nuestra posición inicial y ser capaces de realizar el propósito eterno de Dios para el cual hemos sido elevados a nuestro estatus de justo. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Y tengo más cosas que decirle. Entonces, la importancia de haber sido establecido justo es para nuestra participación en el propósito eterno de Cristo. Lo que quiere decir que a Dios nadie le daña su plan. Dios tenía un plan con nosotros. Dios tenía un plan con la humanidad. El enemigo quiso estropearlo cuando hizo que el hombre fuera destituido de la gloria de Dios. Cuando hizo que el hombre pecara. Pero Dios redimió al hombre de su maldad. Aun cuando nosotros no lo merecíamos. Aun cuando nosotros éramos malos. Aun cuando nosotros andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y déjame decirte que aunque esos pecados, dice la palabra de Dios, despiertan la ira de Dios, a pesar de todo eso, Dios redimió al hombre. Amén. Entregó su hijo por propiciación por nuestro pecado. Pero todo esto con un objetivo. ¿Con cuál objetivo? De que nosotros pudiéramos restablecer nuestra condición de justo y poder participar en su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Es darse a conocer a toda la humanidad. Lo comenzó a hacer con Cristo. Y por eso Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra que yo hablo, no la hablo de mí mismo, sino que la he recibido de mi Padre. Y ahora, ¿quién están aquí para dar a conocer a Cristo? Y para dar a conocer a Dios. Amén. ¿Quiénes? La iglesia. Nosotros somos los encargados de hacer eso. Lo que quiere decir que Dios no te salvó y te justificó a ti para que tú ya fuera salvo, estuviera gozoso, estuviera contento. No, tienes una función que hacer y es dar a conocer a Cristo. Y si ese Cristo que tú tienes que dar a conocer no está en ti, no te habita, como decíamos ahorita, es imposible que tú lo des a conocer. Cuando nosotros somos justificados por Cristo, somos redimidos por la sangre de Cristo, se produce en nosotros un cambio de genética, un cambio en todo nuestro ADN, en toda nuestra naturaleza, porque la palabra de Dios dice Primera de Pedro, que Él nos hace participantes de su naturaleza divina y que ahora Él mora en nosotros, lo que quiere decir que ya tú tienes una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Si antes tus pensamientos eran de continuo al mal, a la maldad, al pecado, porque tú operabas en el Adán caído, en tu naturaleza adámica, tienes que entender que no, que ya tú eres nueva criatura. Lo que quiero en esta noche es que tú entiendas tu posición en Cristo, que tú entiendas tu nueva posición de quién tú eres en Dios, porque todo esto tiene que llevarnos a nosotros comportarnos como es digno de Dios. Y así se lo decía el apóstol Pablo constantemente a los colosenses, a los filipenses. A los colosenses le decía solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. A Colosenses 1:10 le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Amén. Tu nueva posición en Dios te tiene que llevar a eso. A andar como es digno del Evangelio de Cristo. Ya tú tienes que comportarte como un justo, como una persona que ha sido justificada, salvada y redimida por Cristo. Porque la palabra de Dios tiene mucha promesa para los justos. Ustedes lo saben. Amén. ¿Sí o no? Amén. Tiene mucha promesa para los justos la palabra de Dios. Pero la pregunta en esta noche para nosotros es: si nosotros nos estamos comportando, nos hemos posicionado en nuestra posición de justos, de justificados, de redimidos por la sangre de Cristo. Por ejemplo, Proverbios 2, te trae unas cuantas citas. 2:26 dice: el impío todo, él dice, siempre se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Oye lo que dice: el impío todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Te estoy diciendo alguna característica de lo justo, ¿verdad? De ser justo. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Promesa para lo justo, ¿verdad? Amén. Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Entonces, ya vamos dos características del justo: es generoso, es compasivo, ¿verdad? Proverbio 27 dice: el justo anda en integridad. Cuán dichosos son los hijos después de él. El justo anda en integridad, lo que quiere decir que los justos son íntegros. Pero oiga qué verdad más grande dice la palabra de Dios aquí: cuán dichosos son los hijos después de él. Yo no sé si tú sabes que tú dejas algo abonado en la tierra para tus hijos cuando tú te vas de aquí. Amén. Hay padres o madres que lo que le dejan a sus hijos es deudas, situaciones, tú sabes, muy feas, que a los hijos luego les da vergüenza decir: no, yo soy hijo de fulano. Y bajan la cabeza así: no, yo era hija de fulano. Pero dice que el justo deja, dice: cuán dichosos son sus hijos después de él. Porque de lo que tú siembras, de lo que tú has dejado, del legado que tú dejas sobre la tierra, tus hijos van a cosechar. Ah, tú eres la hija de fulana. Fíjense que cuando David mató al gigante, el rey Salomón le dijo al criado que tenía al lado: ¿de quién es hijo ese muchacho? Y él no lo supo decir. Le dijo: investiga de quién es hijo, a qué familia pertenece ese muchacho. Y después le trajeron: es hijo de la familia de Isaí. ¿Por qué el rey quería saber de quién era hijo ese muchacho? Porque había hecho una proeza, algo de grandeza, que él necesitaba saber de a qué familia pertenecía ese muchacho. Amén. Porque algo traía él de su hogar, de su casa, de su enseñanza, de los valores, de lo que le habían enseñado, que lo llevó a hacer lo que hizo y a hablar como habló a la hora de hacer esa proeza. A nuestros hijos, a nosotros nos leen por nuestros hijos en la escuela. Ellos hablan de lo que es su hogar, de lo que son sus padres,
de cómo son en la casa, todo. La maestra se da cuenta de que tiene 3 días hablando y socializando con esos niños. Pero si sus padres son unos justos, como dice la palabra, son personas íntegras, como acabamos de leer, son personas generosas, son personas bondadosas, son personas de principio, que están constantemente enseñando los valores en la casa, enseñando todos los principios que están en la palabra de Dios. Eso mismo es lo que nuestros hijos van a proyectar. Eso mismo es lo que ellos van a sembrar más luego. Proverbio 27 dice: el justo anda en Ok, ese ya lo leímos. O sea que el justo aborrece la falsedad. El Salmo 37, 25: yo joven fui y he envejecido, y no he visto ni su simiente que mendigue. Ustedes ven el legado para los hijos, y su simiente está hablando de sus hijos, está hablando de la posteridad. Yo joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. El Salmo 38, 1 dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué está confiado el justo? Porque está amparado en la justicia de Dios. El impío anda desosegado, anda sin paz, anda de aquí para allá, anda desesperado. Pero el Hijo de Dios, el justo, el que ha sido justificado, redimido por la sangre de Cristo, está confiado en su Padre Celestial. Y hay más citas que quisiera leerte, pero aquí dice que la casa de los justos permanecerá. Pero quiero que te vayas conmigo al Salmo 92. Es el más interesante de todo. El Salmo 92. El Salmo 92, 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Aleluya. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El cedro y la palmera, estos árboles tienen una característica muy particular que nosotros debiéramos de investigar para que nosotros entendiéramos cuál es la promesa que Dios nos está dando aquí a los justos. Pero lo cierto es que cuando los impíos van descayendo y perdiendo su fuerza, nosotros nos vamos levantando y vamos floreciendo y vamos hacia adelante. Y luego se sorprenden y no pueden entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero cuando te creen que ya tú estás por ahí abandonado, tirado, es que tú vas hacia adelante, es que tú estás floreciendo, es que tú te estás expandiendo, es que tú te estás caminando, porque dice aquí que aumentará mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. Eso es lo que hace Jehová con lo justo.
Ayer mi mamá estaba cumpliendo 90 años y tú te sorprende de ver las condiciones en que ella está. Lúcida, sana, caminando, haciendo todos sus oficios, todas sus cosas. Y ella solamente testifica y dice cuando le pregunta, ella dice que el evangelio llegó aquí hace muchos años. Y ella testifica de lo diferente, porque mi papá murió hace 21 años. Ella se hubiera exterminado, se hubiera extinguido. Pero no, el Señor la tiene vigorosa y fuerte para anunciar, como dice aquí, que Jehová, aleluya, es bueno, para anunciar la virtud de Dios. Jehová la tiene restablecida para que pueda testificar y pueda hablar de la maravilla y de la grandeza de Dios. Lo cierto es que cada día se verá más la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Y son evidentes las diferencias. Al pasar de los años, yo me encontré en estos días con la mamá del pastor que era mío, de ella, mi amiga mía, se llama doña Tata. Y ella está mayorcita también. Y ella se pone a hablar conmigo y dice, yo quiero que tú veas cómo es que están las amigas mías. Las amigas mías están acabadas. Gloria a Dios. Pero fue que el Señor me libertó a mí, porque yo fumaba, me dice. Yo fumaba, yo dejé todo eso. Cristo llenó mi vida, Cristo me transformó, Cristo me cambió, mira cómo me tiene. Me dice, yo quiero que tú veas cómo están las amigas mías llenas de problemas. Acabada. Pero esa viejita yo la vi sirviendo tanto en la iglesia, limpiando el altar de Jehová. Se cogió eso para ella, preparar todos los utensilios de la Santa Cena, todas las cosas, sirviendo en la casa de Jehová. Entonces no va a florecer, tiene que florecer obligatoriamente. Tiene que florecer, porque es que Dios nos ha redimido y nos ha justificado con un propósito. Él nos ha elegido, aleluya. Él nos ha justificado, dice, la justificación nos hace participantes de todas sus bondades, separándonos de una vida carente de la vida de Dios. Una vida sin propósito, sin destino, sin dirección. Eso éramos nosotros sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando fuimos traídos de las tinieblas a la luz, cuando fuimos justificados, Dios le dio propósito, le dio sentido a nuestra vida. Y la vida de Dios vino a morar en cada uno de nosotros. Así que no debemos de vernos más como seres imperfectos o seres incompletos. Porque como decía ahorita Pedro ministraba, nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Nosotros hemos sido justificados y lavados por la sangre de Cristo. Así que ya no te veas más como que no, posiciónate. Posiciónate en esta noche. Yo he sido justificado, yo he sido salvado, yo he sido perdonado. Aleluya, por lo tanto yo soy un hijo de Dios. Amén. Y yo tengo que caminar, pensar y vivir como lo que soy. Amén. 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 Tengo que obrar y determinar como lo que soy. Amén. Un justo, aleluya. Y miren toda la característica que nos decía la palabra de Dios de lo que es un justo. Amén. Y déjenme decirte que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el final está hablando de la justicia de Dios, porque es que parte del carácter divino de Dios. Y eso ya le dije que significa perfección, significa rectitud. Es una posición que nosotros
tenemos en Dios, en Cristo nosotros hemos sido perfeccionados, hemos sido redimidos, aleluya, hemos sido vivificados para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que debemos movernos y actuar como es digno del Señor, lleno del fruto de justicia, llevando por todos lados las buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en él. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios.